Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México, y estamos aquí en la quinta mesa de diálogo sobre militarización y militarismo, los riesgos de la militarización y del militarismo. Y me acompañan Nick Huete de Intersecta. Bienvenida, Nick. Gracias, Y a la Marcela. distancia está también Cristina Hinz, investigadora de la Universidad de Río de Janeiro. Bienvenida, Cristina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo van? Bien, bueno, en esta quinta mesa hablaremos específicamente de militarización y feminismos y en este contexto de estos diálogos que se han realizado desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero y desde el Centro Cultural Tlatelolco, nos encontramos aquí pues justamente para abordar cómo afecta de manera diferenciada la militarización y el militarismo a la vida de las mujeres, evidentemente no solo en México, ya Cristina también nos estará contando del contexto en la región, en Latinoamérica, en Brasil. Entonces, pues vamos a empezar primero este bloque para platicar un poco primero del feminismo, de los feminismos antimilitaristas, en qué consisten, cómo hemos visto o por qué llegamos a nombrar incluso feminismos antimilitaristas, no solo en la región latinoamericana, sino en el mundo. No sé si quieras empezar, Nick. Gracias, Marce. Sí, creo que, hay que reconocer que hay una larga historia de las mujeres oponiéndose a la guerra como tal, ¿no? O sea, de hecho, hay ligas feministas antimilitaristas que más bien se oponían a la guerra como la entendíamos ahora sí que tradicionalmente, ¿no? Entre estados. Al menos desde la Primera Guerra Mundial tenemos a grupos de mujeres que se oponen como tal a la guerra, pero México y la región en general tienen contextos muy distintos, ¿no? Porque aquí no estamos viendo una guerra pues afuera de nuestras fronteras, ¿no? Sino que estamos viendo algo que sucede al interior, y aún así hay una resistencia por parte de, no solamente de feministas, grupos organizados de mujeres que no se reconocen feministas, y eso también hay que decirlo, frente a esto, porque finalmente es una expresión pues muy fuerte de lo que significa el patriarcado en la vida de las mujeres, ¿no? O sea, el patriarcado nos atraviesa de maneras distintas cuando estamos en un contexto de guerra, ¿no? A las mujeres se les utiliza muchas veces como botín de guerra. Las mujeres son quienes experimentan pues muchas de las consecuencias diferenciadas particularmente que tienen que ver con sus cuerpos, les atraviesan directamente, pero también consecuencias que tienen que ver, por ejemplo, con cargas de cuidado que ellas tienen que asumir frente a los efectos de una guerra, ¿no? Entonces creo que, dado el contexto que viven las mujeres especialmente, pues hay esta resistencia a la guerra y a lo que la guerra significa, que para mí es la encarnación del patriarcado. Por supuesto. Y bueno, Cristina, platicando del patriarcado y de la institución como tal de las Fuerzas Armadas o la guerra como tal en nuestros países, tú has trabajado más también el tema de masculinidades bélicas. Entonces, pues me gustaría que nos compartieras un poco a qué te refieres con masculinidades bélicas y cómo también lo enmarcas en este contexto. Sí, muchas gracias por la excelente pregunta. La verdad es que mi entendimiento parte también como de muchas de las cosas que ya fueron dichas ahora. Yo creo que es muy importante, primeramente, recordar que la guerra como que es un elemento así de formación social y formación del Estado extremadamente importante. O sea, los diferentes géneros ocupan papeles diferentes, o hombres y mujeres son alocados en diferentes papeles en una situación de guerra, inclusive una guerra interna al narcotráfico, como es el caso brasileño que yo investigo. Entonces, lo que yo sustento en mi trabajo y lo que yo defiendo es que necesitamos mirar a esa guerra a partir de un ángulo de género. O sea, necesitamos preguntarnos, ¿quién es el enemigo? ¿No? ¿A quién representa ese enemigo? ¿Qué tipo de masculinidad ejerce ese enemigo? O sea, el narcotraficante, como es el caso aquí en Brasil, es muchísimas veces asociado, ¿no?, con un hombre muy específico. Primeramente, el enemigo es un hombre. Segundo, es un hombre muy específico, digo así, en su estigma social, ¿no?, en cómo es caracterizado ese enemigo, ¿no? El narcotraficante generalmente es
retratado como hombre negro, un hombre pobre, movilizando todo un amplio leque, ¿no?, de representaciones de origen clasista, racista que ya existen en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿quién es ese hombre? ¿No? Ese hombre como enemigo público, incluso, ¿no? ¿Y cuál es la relación de esa imagen masculina de inimizar con la militarización, ¿no? O sea, ¿quién está del otro lado? O sea, cuando yo hablo de masculinidades bélicas, yo miro los dos lados. Por un lado, como los traficantes tenidos, ¿no?, con esa imagen hipermasculinizada, ¿no?, fuertemente armados, así, armas de guerra, con fusiles. Por el otro lado, los policiales, ¿no?, que se entienden no solamente como policiales, pero en Brasil también como soldados. De hecho, las policías aquí no fueron desmilitarizados, mismo después del término de la dictadura. O sea, el entendimiento policial, la identidad policial también parte de ese entendimiento de que nosotros aquí estamos trabajando una guerra, nosotros aquí necesitamos contener un enemigo, un hombre muy peligroso moralmente para la sociedad y muy peligroso para la seguridad nacional, ¿no? Porque porta armas, ¿no? O sea, es una amenaza para el monopolio de violencia del Estado. O sea, en lo que yo digo, yo entiendo la guerra del narcotráfico en Brasil esencialmente como una guerra de hombres contra hombres, ¿no? Ahí por un lado tenemos narcotraficantes, por el otro lado tenemos fuerzas policiales, y lo que los dos lados comparten es ese entendimiento bélico de su masculinidad. Y siempre esa justa posición, ¿no? Esa formación de identidad, siempre mirando el otro hombre, el enemigo. Y ahí, ¿quién está en esa guerra de hombres contra hombres? ¿Quién está en el medio? Muchas veces mujeres, muchas veces niños, muchas veces personas completamente inocentes que suelen vivir en esos territorios aquí en Río de Janeiro ocupados por narcotraficantes, ¿no? O sea, esas personas que pagan el precio, por un lado, por esa masculinidad bélica, ¿no?, que vemos así en narcotraficantes, por el otro lado, por una política de seguridad pública, también trabada por la guerra y un entendimiento militarizado y masculino de seguridad. Muchas gracias. Y me parece súper importante lo que mencionas, porque justo vemos cómo la guerra contra el narcotráfico pues no es exclusivo de un país, ¿no? Es un patrón que ha sucedido de manera repetida en diversos países. Ya sabemos que pues desde la Operación Cóndor pues Latinoamérica ha vivido como este proceso de militarización y militarismo, y también el hecho de incluso desde el nombre mismo llamarle guerra contra el narcotráfico, o sea, hablar de guerra, de un lenguaje bélico todo el tiempo, pero ahora, como lo mencionabas también, Cristina, pues no es solo estas masculinidades o una lucha de hombres contra hombres poniendo en medio a las mujeres, sino también el rol diferenciado de no solo de las que son víctimas también de esta guerra absurda, y un poco pues también lo mencionaban ustedes en su informe, ¿no?, el de las dos guerras. No sé si nos puedas también compartir un poco más sobre el informe. Claro, las dos guerras es un informe que hicimos desde Intersecta, en el cual queríamos ver justo con esta cosa de decir la guerra es una cosa de hombres, ¿no? Son hombres matándose entre hombres. Muchas veces el feminismo mexicano dejó de ver los impactos en mujeres, ¿no? Y para nosotras era crucial poder entender cómo es que la estrategia de seguridad pública militarizada, que se modificó muy fuertemente en 2006, ¿no? O sea, ya teníamos un país militarizado, creo que después de la revolución nunca hemos dejado de estar militarizados, pero sí hay un cambio importante, y cómo esto impactó pues las vidas, pero sobre todo las muertes de las mujeres en nuestro país, ¿no? Un poco inspirado en el trabajo que hizo Data Cívica.
en 2019 de Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México, donde veíamos un cambio en los patrones de homicidio a partir de 2007, ¿no? Y para nosotras la pregunta es, ¿tuvo que ver el cambio en la estrategia de seguridad pública con estos cambios donde vemos más asesinatos de mujeres con armas, más asesinatos de mujeres en vía pública? Y la respuesta es que sí, ¿no? O sea, después de un análisis y un estudio econométrico que realizamos con Laura Tuesta, descubrimos que sí, ¿no? O sea, cuando vemos enfrentamientos, cuando vemos la estrategia manifestada en estos enfrentamientos donde participan las Fuerzas Armadas, lo que vemos es un incremento en las tasas de homicidio dentro de ese municipio a 3 meses después de un enfrentamiento y a 1 año, ¿no? Lo que nos sugiere es la estrategia que nos dijeron que era para reducir la violencia, no solamente no redujo violencia, sino que la incrementó, tanto para hombres, para mujeres, dentro de las casas, fuera de las casas, con armas de fuego, sin armas de fuego. Y esto un poco, el nombre del informe viene de cómo pues, las mujeres de por sí ya estábamos librando una guerra, ¿no? La guerra contra las mujeres, Rita Segato la ha nombrado así, pero a eso le sumamos los efectos de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y entonces las mujeres mexicanas ahora estamos viviendo eso, los efectos de 2 guerras que no nos permiten entender, por ejemplo, las cifras que tenemos de asesinatos de mujeres. No podemos entender que maten a 10 mujeres al día en México si no tomamos en consideración eso, ¿no? Entonces, es un poco nuestro intento, nuestra provocación de traer al movimiento feminista esta evidencia de cómo, pues sí, si queremos verdaderamente erradicar la violencia contra las mujeres, como mucho el movimiento pide, pues necesitamos también mirar la militarización. Por supuesto. Y sí, bueno, un poco para ir cerrando este primer bloque, creo que voy a rescatar algunos de los puntos que han mencionado y en el siguiente empezaremos contigo, pero sí me parece importante mencionar cómo la diferenciación al hablar de guerra, ¿no? Porque muchas veces lo pensamos como esto solo se queda entre hombres, pero cuando nos metemos directamente a analizar el por qué es importante verlo desde una perspectiva de género, desde las perspectivas feministas, hablando del feminismo antimilitarista, pues nos encontramos con esto, con que las guerras, las que se han nombrado guerras por el machismo contra las mujeres, pero también la guerra contra el narco, pues evidentemente tiene un factor muy específico que son implicaciones no solo sociales, sino en muchos sentidos para la población, y eso me gustaría que empezáramos a abordar más sobre las violencias, pero hablar específicamente del feminismo antimilitarista como una rama que surge no solo de las guerras desde la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, sino también cómo estos conflictos armados internos se reflejan en este lenguaje bélico que al final pues también afecta a las mujeres muy específico y que después retomaremos un par de ejemplos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por este primer bloque y bueno, pues vamos ahora a una pausa y en un momento más seguiremos discutiendo este importante tema. Bueno, regresamos con este segundo bloque. Ahora hablaremos más específicamente de los datos, de la violencia contra las mujeres en este contexto de guerra contra el narcotráfico, pero también como desde una masculinidad bélica y cómo afecta de manera diferenciada la militarización y el militarismo a las mujeres, niñas, adolescentes y mujeres. Y bueno, ahora voy a empezar contigo, Cristina, que nos cuentes un poco más también cómo desde Brasil tú has analizado también esta diferenciación en esto que ya nos mencionabas hace un momento, pero si nos puedes contar más específicamente cómo afecta a las mujeres o lo que has estudiado tú al respecto. Sí, excelente pregunta. Bueno, en mi tesis de doctorado yo he investigado específicamente la violencia de la policía, de las fuerzas policiales en Río de Janeiro contra mujeres en así llamadas favelas, o sea, en barrios pobres, marginales, ¿no? Donde ocurren la mayoría de las operaciones policiales contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, uno de los resultados de mi trabajo es que ni hay datos, ¿no? Sobre las diferencias de violencia que las mujeres sufren o que
que las mujeres son victimizadas en esa guerra, ¿no? Esa guerra de hombres contra hombres. O sea, si miramos las estadísticas oficiales, los datos que tenemos de Brasil, de Río de Janeiro, letalidad policial, por ejemplo, es un dato muy importante, ¿no? Para medir la brutalidad de las fuerzas de seguridad del país, de agentes del Estado. Lo que pasa es que, bueno, Río de Janeiro es uno de los lugares más violentos en términos de violencia policial, con tasas así que varían de 1.500, 1.700 personas muertas, ¿no? Por agentes del Estado por año en los últimos años. Esos datos son sobre todo, por tras de esos datos, son por todo hombres asesinados por agentes del Estado. O sea, eso también varía un poco de año por año, pero entre unos 95% de las personas muertas por agentes policiales son hombres. A veces son 95% de todos los de la totalidad, a veces 98%, a veces hasta 99%. O sea, uno de mis principales resultados es que la letalidad policial no es un dado que captura muy bien las violencias que las mujeres sufren, ¿no? En esa guerra contra el narcotráfico. Porque si miramos las tasas de letalidad policial, de violencia letal policial, las principales víctimas son hombres, es un hecho, ¿no? Entonces yo en mi trabajo, yo he intentado descubrir, ¿no? De descubrir qué son esas violencias, ¿no? Que las mujeres sufren a la mano de agentes estatales. Entonces yo he hecho así un trabajo investigativo en diferentes favelas aquí en Río de Janeiro, con la colaboración de liderazgos, líderes comunitarios, sobre todo también siempre mujeres, ¿no? Que ni necesariamente se identifican como feministas, pero que hacen un trabajo así increíble de movilización social en esos barrios. Entonces yo he entrevistado muchísimas mujeres de forma anónima sobre las violaciones que han sufrido a la mano de la policía o que han testimoniado, ¿no? Entonces es todo un catálogo de violaciones, ¿no? Que puede comenzar con un abordaje policial abusivo, o sea, una revista corporal indebida, un hombre revistando a una mujer, un policial hombre sí pidiendo a una chica para levantar su camisa, embora que eso es ilegal, y otro tipo, ¿no? Eso es algo extremadamente común que la mayoría de las mujeres ya pasaron en algún momento, ¿no? Una revista corporal en mi vida. Algo también extremadamente común que básicamente todas las mujeres que yo he entrevistado han sufrido son invasiones en casa, o sea, durante una operación policial en una favela, invasiones ilegales del hogar son extremadamente comunes en Brasil, en Río de Janeiro. Y claro que una invasión doméstica coloca todas las personas, pero principalmente las mujeres, en una situación de gran vulnerabilidad. No sé si se encuentran solas con agentes del Estado fuertemente armados, ¿no? Entonces, en ese contexto de una invasión ilegal de la casa, yo he documentado un montón de otras violaciones, ¿no? Que pueden ser así en la mejor hipótesis, ¿no? Tal vez un acoso sexual, alguna palabra de orden, alguna cosa contra la mujer. En los casos más fuertes yo también he documentado violación, tortura, principalmente cuando se trata de mujeres asociadas a narcotraficantes, o sea, las novias, las esposas o las madres a veces, ¿no? Entonces, parece que en esa guerra de hombres contra hombres, cuando las fuerzas policiales no consiguen capturar los narcotraficantes hombres, van atrás de sus mujeres, ¿no? Para mandar un mensaje, claro, o para amenazar, ¿no? Para presionar, para entregar el esposo, para entregar el marido, cosas del tipo.
Eh, y yo creo que tal vez una de las mayores violencias no documentadas por las estadísticas, no contempladas por las narrativas públicas, tal vez es la violencia psicológica que las mujeres sufren en esas situaciones, en esas operaciones, porque violaciones, por ejemplo, no es algo muy común, pero yo creo que la mayoría de las mujeres que yo he entrevistado en cada operación policial, como se queda ese miedo. ¿Será que yo voy a ser la próxima? ¿Será que yo voy a ser una que va a tener esa mala suerte de realmente sufrir una violación a la mano de un agente del Estado? ¿No? Entonces, es una situación también de mucha presión, de mucho miedo, de mucho silencio, porque no se puede hablar sobre esas cosas, ¿no? Bueno, alguna de las facetas. Yo Sí. podría hablar más sobre eso. De acuerdo, muchas gracias Cristina. Y bueno, creo que mucho también hemos conocido a partir de, como decía Cristina, faltan datos. Realmente no sabemos exactamente cuál es la magnitud de cómo nos ha afectado esta guerra contra el narcotráfico a las mujeres, sobre todo la profundización de la militarización del país en los últimos 16 años. No sabemos realmente cuál ha sido el impacto, pero bueno, hay algunos informes, algunos estudios que nos acercan, digamos, a lo que podríamos considerar este nivel absoluto de violencias, ¿no? Creo que hay, bueno, estadísticas como la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad o la Encuesta Nacional de Dinámica de Relaciones en los Hogares y entre otras que ustedes han utilizado también para medir estos fenómenos. Yo voy a hablar rapidísimo del tema de desaparición de mujeres, ¿no? Porque me parece también que ha sido un indicador, pues hablamos todo el tiempo de todos los días en México en promedio 10 mujeres son asesinadas, ¿no? Pero muchas veces dejamos de lado también las mujeres desaparecidas. Y las desaparecidas también se cuentan por miles en este país. Como decía Cristina, la mayoría de las víctimas de este país son hombres jóvenes. También hay que considerar las intersecciones, ¿no? con perfiles específicos, racializados, empobrecidos. Pero las mujeres desaparecidas en la estadística, pues son de los más de 106,000 registros de personas no desaparecidas y no localizadas, 26,000 son mujeres, y de estas la mayoría, comparado con los hombres, la mayoría son mujeres jóvenes, es decir, adolescentes y menores de 24 años, que puede decirnos que puede estar relacionado con otro tipo de delitos como trata de personas con fines de explotación sexual, entre otras, que pues también allí hay una relación entre cuando empieza el despliegue militar para esta guerra contra el narcotráfico y como del 2006, 2007, que empezamos con 30,000 elementos desplegados, pasamos a casi a 100,000, más de 100,000 elementos desplegados para este año, y pues eso, o sea, al final ahí también se enmarcan estas desapariciones de mujeres en una guerra que, como ya decía, no es solo guerra contra las drogas, es una guerra contra las mujeres que además es un horror, como también lo dice Rita Segato, el horror en los cuerpos de las mujeres que son encontradas sin vida y todas las violencias que se invisibilizan en el momento de la desaparición. Pero Nick, platícanos también más sobre los resultados que encontraron a partir de los homicidios dolosos de mujeres y estas dinámicas de tortura sexual. Es que justo creo que tenemos que entender la violencia que directamente ejercen las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad en contra de las mujeres con las violencias que se detonan en las comunidades, que no necesariamente son ejercidas por Fuerzas Armadas, pero si no hubiera estado ahí, ¿no?, la Sedena o la CEMAR, pues no se hubieran detonado, ¿no? Creo que las que hablaba en el bloque anterior, el crecimiento en homicidios, tienen que ver con esta segunda, ¿no?, que son dinámicas de violencia que se detonan a partir de la estrategia, pero también tenemos las violencias que directamente ejercen las Fuerzas Armadas en contra de las mujeres. Tenemos casos como los casos de Inés y Valentina, que esos fueron incluso antes de que iniciara la guerra contra las drogas, pero en un estado de Guerrero que estaba militarizado desde entonces, ¿no? Y lo que normalmente se habla de esos casos, pues es evidentemente la violencia sexual, la tortura sexual que ellas vivieron en dos eventos distintos,
a manos de miembros del ejército, pero también, o sea, fueron amenazas, golpes, las encañonaron, ¿no? O sea, hay una serie de violencias alrededor, no solamente la tortura sexual, ¿no? Otro caso muy importante es el caso Alvarado, que creo que las feministas no lo hemos abanderado de la misma manera, pero el caso Alvarado en Chihuahua, en 2009, con la desaparición forzada de Nitza Paola y Rocío Irene y su primo José Ángel, ¿no? Pero un caso de desaparición forzada a manos del ejército donde 2 de 3 víctimas directas fueron mujeres, ¿no? Y que no lo hemos retomado necesariamente las feministas, más allá de todo lo que nos dio en términos de la sentencia de la Corte Interamericana y los estándares para el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Creo que no hemos hecho nuestro pues esta pugna de la familia Alvarado, ¿no? Siendo 2 de 3 víctimas directas mujeres. Pero no solamente son estos casos, que además son casos emblemáticos que muestran algo que sucede de manera sistemática, ¿no? O sea, no son casos aislados como muchas veces nos lo han querido vender. Algunos datos que sí tenemos, ¿no? Justamente el ENPOL, la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad, sabemos que alrededor de 6 de cada 10 mujeres que fueron detenidas por la Marina fueron torturadas durante su detención, 6 de cada 10. Sabemos que 1 de cada 10 mujeres mujeres detenidas por el ejército fue violada durante su detención, y para la Marina son 2 de cada 10, ¿no? Entonces, específicamente violación, son 2 de cada 10 mujeres detenidas por la Marina. Esto es solamente durante la detención, ¿no? Hay violencias que sabemos que viven mujeres que no terminan en prisión y por lo tanto no sabemos sus historias, ¿no? Terminan desaparecidas, terminan, pues solamente las detienen un tiempo y luego las sueltan y no las ponen a disposición de autoridades, y entonces no sabemos qué violencias vivieron ellas al estar en contacto con las Fuerzas Armadas. Y por último, ya bien lo mencionabas, la ENDIRE nos dice que además tenemos la edición más nueva que salió hace unos meses, que solamente en el año previo al levantamiento de la encuesta, esto quiere decir entre octubre de 2020 y octubre de 2021, sí, 68,000 mujeres reportan haber sido agredidas en sus comunidades por militares o marinos, ¿no? Creo que 68,000 es un número que yo no me puedo imaginar en qué espacio físico caben 68,000 mujeres, ¿no? Para pensar en cuántas mujeres reportan estas violencias. Y son algunas de las cosas que sí sabemos, porque otra vez, no tenemos mucha información de otros medios que pudiéramos pues armar las piezas del rompecabezas. Sabemos además que militares, marinos, policías ejercen violencia doméstica contra sus parejas de una forma muy distinta, porque además están involucradas las armas, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos no es muy alentador, al contrario, ¿no? Creo que nos hace ver que tenemos un problema no solamente con la estrategia, sino con la mera presencia de las Fuerzas Armadas, porque eso las pone en riesgo a las mujeres. Perfecto, pues muchas gracias nuevamente por esta intervención, y bueno, vamos a seguir en el siguiente bloque ahondando un poco más acerca de las cifras y de qué sigue, siguientes pasos, qué propuestas también podemos hacer desde sociedad civil. No se vayan, vamos a una pausa y regresamos. Bienvenidas, bienvenidos de regreso. Y bueno, en este último bloque seguiremos hablando sobre militarización y militarismo y cómo afecta de manera diferenciada a las mujeres, militarización y feminismos en este caso. Y bueno, pues retomando lo que platicábamos en el bloque anterior sobre las violencias diferenciadas, las violencias que se ejercen contra las mujeres y cómo a partir de esta guerra contra el narcotráfico, pues también hemos visto cómo no solo la situación, ya sabemos que no mejoró de ninguna forma, sino al contrario ha ido incrementando no solo los homicidios, sino también otro tipo de violencias y de delitos relacionados también con desaparición de personas, de trata, como ya bien decías, ¿no? Las que son ejercidas directamente por las Fuerzas Armadas o incluso por estas policías militarizadas, y también las que son ejercidas por esta guerra, por la fragmentación de grupos criminales, y también el horror en los cuerpos, o sea, la diferenciación de por el hecho de ser mujeres, cómo son también violentadas. Entonces, en ese sentido, Nick, si nos puedes platicar también más sobre cómo cambiamos, o sea, hablamos también todo el tiempo de feminicidios, de homicidios dolosos de mujeres, que incluso también se cambian en la narrativa, y a mí me preocupa que también, por ejemplo, las autoridades
ahora pensando en próximas candidatas y candidatos, me parece que tendríamos que elevarles el costo político. Cualquier persona, servidor público, servidora pública que va a ostentar un cargo público y no se pronuncia específicamente en contra de la estrategia de militarización y de esta guerra contra las mujeres, entonces no tiene permitido hablar de una erradicación de violencia contra las mujeres porque sería totalmente contradictorio. Entonces, pensar en esos esquemas me parece que tendríamos que posicionarlo y que ponerlo sobre la mesa, pero bueno, primero cuéntanos también que esta dinámica también de homicidios de mujeres y también cuáles serían como las sugerencias o lo que han visto desde Intersecta como algún camino que se podría seguir. Creo que hay dos cambios muy evidentes a partir del cambio en la estrategia de seguridad pública. Ya bien lo decía, primero es cómo matan a las mujeres, y hablo de asesinatos de mujeres precisamente porque no tenemos datos suficientes para saber cuántos son feminicidios y cuántos no. Entonces lo único que sabemos es que son mujeres a quienes fueron privadas de su vida. La primera es que en 2000, 2006, en esos años, 3 de cada 10 mujeres que eran asesinadas con un arma de fuego. En realidad, los métodos más comunes eran los métodos que tradicionalmente asociamos con la violencia contra las mujeres, la asfixia, armas blancas, ¿no? que están ligadas a una concepción de violencia dentro de las familias, dentro de las parejas, al interior de los hogares, ¿no? Y eso ha cambiado. Hoy en día son 6 de cada 10 mujeres asesinadas con un arma de fuego, ¿no? Entonces, la mayoría de las mujeres que son asesinadas con un arma de fuego. Hay estados como Guanajuato o como Colima, donde son 8 de cada 10, ¿no? 8 de cada 10 mujeres que son asesinadas, las asesinaron con un arma de fuego. Y el siguiente cambio importante es dónde asesinan a las mujeres, ¿no? Porque anteriormente la mayoría de las mujeres era asesinada dentro de sus casas. Y hoy en día la mayoría de las mujeres asesinadas son asesinadas en vía pública. Esto no quiere decir que hayamos logrado reducir la violencia dentro de las casas, ojo, ¿no? O sea, más bien a lo que se debe es a los cambios en las tasas, ¿no? La violencia contra las mujeres dentro de las casas sigue ahí, no se ha reducido. Llevamos 30 años intentando reducir pues la violencia familiar y la violencia de pareja y no lo hemos logrado, pero ahora superan los homicidios de mujeres o los asesinatos de mujeres en vía pública a los que suceden dentro de las casas. Y esto debería de prendernos ciertos focos de alarma, ¿no? Lo primero es, bueno, la estrategia que tenemos tradicionalmente que se enfoca en la violencia que sucede dentro del hogar por parte de parejas, pues ya no necesariamente es la única a la que le tenemos que apostar, ¿no? Porque los datos nos están diciendo que a la mayoría de las mujeres las está afectando otro tipo de violencia. Pero lo otro es que ninguno de los institutos, comisiones que tienen como centro reducir violencia contra las mujeres están realmente considerando la militarización como un factor que ha hecho que crezca esta violencia contra las mujeres, ¿no? No estamos contemplando, por ejemplo, el control de armas como algo central dentro de las demandas para reducir violencia contra las mujeres, porque además hay que recordar que quienes autorizan las armas son las Fuerzas Armadas, quienes en teoría deberían de llevar un control de las armas de fuego son las Fuerzas Armadas, y no solamente eso, las Fuerzas Armadas compran, producen y pierden cada año miles de armas de fuego, ¿no? Entonces, lo primero sería pensar en un control de armas efectivo, ponerlo al centro de nuestra agenda como está en otros lugares, ¿no? Aquí en México desafortunadamente todavía no. Y lo otro es reconocer las otras violencias de las cuales no sabemos nada, que creo que ya lo mencionábamos en el bloque anterior, ¿no? En el break platicábamos tú y yo de cómo las policías militarizadas no sabemos nada de cómo se comportan y cómo ejercen violencia contra mujeres. Y creo que lo último es también pensar en estas otras víctimas, pues si queremos llamarlas así, indirectas de estas violencias. Mencionabas el tema de desaparición, ¿no? Y de las víctimas directas de desaparición, pero creo que también hay una carga que se ha expandido a las familias y mayoritariamente a las mujeres, ¿no? Dentro de esas familias, de las familias que buscan, ¿no? Entonces, entender que la estrategia está generando, pues eso, ¿no? Dinámicas de violencia particulares que están tocando vidas de formas muy distintas a como era antes, víctimas directas y también víctimas indirectas. Totalmente, la feminización de las búsquedas, de las buscadoras, pues también tenemos a un país de víctimas
y desafortunadamente pues es liderado por mujeres. O sea, toda la tarea y el trabajo que el Estado no hace, lo hacen las familias. Ellas han impulsado procesos de memoria, de verdad, de justicia, y eso pues también es bien importante, y no solo fuera del reconocimiento, sino del acceso a la justicia. O sea, cómo son las madres de víctimas de feminicidio, de desaparición, las que están exigiendo, poniendo todo el tiempo el tema sobre la mesa de justicia y de otras formas de reparación y no repetición. Bien, Cristina, ¿puedes contarnos también qué métodos o qué formas pues, has visto posibles soluciones ante la problemática que viven en Brasil o desde lo que has investigado, y cuáles serían también como algunas recomendaciones que podrías dar? Sí, me parece, en primer lugar, yo creo que es un consenso que hay que reconocer esa lógica intrínseca masculina de la estrategia actual de la guerra a las drogas. Y si nosotros queremos modificar alguna cosa, yo creo que la primera tarea también sería romper con esa lógica militarizada y masculina que nortea actualmente las estrategias de seguridad pública en Brasil, ¿no? Y ahí estamos hablando de una estrategia de seguridad pública que ha victimizado 10.000 personas solamente en los últimos 10 años y solamente en Río de Janeiro. O sea, una estrategia que en vez de reducir la violencia causó muchísimo más violencia. Y nuevamente, si yo hablo de 10.000 personas muertas por la policía, estoy hablando en la mayoría de hombres. O sea, todas las violaciones, todas las violencias que las mujeres sufren en el contexto de esa guerra no están contempladas en ese número. O sea, acoso sexual, invasiones en casa, violencia física y violencia psicológica, violencia económica, porque muchas veces las mujeres pierden días de trabajo por causa de tiroteos en su comunidad, no consiguen salir de la casa y pierden muchas oportunidades económicas por causa de esa violencia, ¿no? Entonces, así es un leque muy amplio, ¿no? Que necesitamos considerar y claro que el feminicidio o la violencia sexual o la tortura, ¿no? Son violaciones así como muy graves y quizás aún visibles en el caso del femicidio, ¿no? En el caso de tortura, en el caso de violencia sexual, ni tanto, porque generalmente esas mujeres tienen tanto miedo que difícilmente van a buscar denunciar a las autoridades, ¿no? Es bastante obvio también que si ha sufrido una violación de ese tipo a la mano de un agente de Estado, no se va a procurar el Estado, ¿no? Para solucionar ese problema. Entonces tenemos una cifra negra, ¿no? Grandísima sobre esas violencias, ¿no? Que las mujeres sufren y sufren generalmente en silencio, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que sí, en primer lugar necesitamos romper con esa lógica militarizada y masculina de la seguridad pública y pensar seguridad pública a partir de una perspectiva de derechos humanos, que también significa derecho de las mujeres, ¿no? O sea, necesitamos colocar a las mujeres en el centro, ¿no? En el segundo lugar, yo veo una necesidad muy grande también en Brasil de revisar la legislación sobre armas de fuego. Es un tema grandísimo en lo cual yo no voy a entrar en ese momento por falta de tiempo. Y me parece que en tercer lugar, es de suma importancia también ofrecer más asistencia de las autoridades a esas mujeres, ¿no? O sea, la cantidad de mujeres que están profundamente traumatizadas por causa de esa realidad violenta, ¿no? Que viven diariamente en sus comunidades, o de violaciones sufridas o a la mano de la policía o a la mano de grupos criminales, ¿no? Y no hay donde hablar sobre eso, ¿no? No hay a quién buscar, a quién procurar para tener
por lo menos una oportunidad de romper con ese silencio, ¿no?, impuesto a esas mujeres. Entonces, todos esos son así, temas muy difíciles, ¿no?, que requieren, me parece, también una recalibración profunda, ¿no?, en las prioridades, ¿no?, que tenemos en cuanto a sociedad, ¿no? Y tal vez así empezar a pautar la idea que todavía le parece radical para muchas personas, ¿no?, que la vida y el bienestar de las mujeres debería ser el inicio y el fin de cualquier conversa, incluso sobre seguridad pública. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Yo creo que aquí se han tocado temas bien valiosos y muy importantes, ¿no? Hablar de esta militarización como un eje pues sumamente patriarcal también, ¿no? De utilizar a una institución masculinizada que históricamente solo ha servido pues para estar en conflicto con otras instituciones, países, personas, ahora al interior que vivimos, yo diría en México, un estado de excepción de facto, ¿no? Y esta problemática, pues obviamente pues nos lleva a pensar, claro, en las violencias estructurales que también vivimos las mujeres. O sea, muchas veces pareciera que el discurso se queda, si no son militares, son policías, y las policías también reprimen, y las policías también empiezan este proceso de militarización que nos lleva pues ya a hablar justamente de militarismo y otras formas de cómo nos han militarizado la vida, ¿no? Pero me parece bien importante como empezar a señalar que no es únicamente, o sea, dejar de pensar en el populismo punitivo como única solución ante cualquier problemática social. Hablar desde una lógica de punitivista o que criminaliza a las personas, por ejemplo, usuarias, en lugar de regular, por ejemplo, sustancias ilícitas, entre otras cuestiones que hemos visto que más bien tendríamos que abordar estas problemáticas sociales realmente desde las bases, desde las causas, de donde surgen esas violencias, y dejar, y otra vez como que pareciera que tenemos que crear palabras para nombrar el horror, ¿no? O sea, el feminicidio, porque ya estamos hablando de un crimen de odio específico contra una mujer por el hecho de serlo, porque antes de que la asesinaran tuvo que pasar violencia sexual, violencia, o sea, todos los tipos de violencia que pudieron estar, desaparición, entre otras, y después su familia se enfrenta a violencia institucional, a violencia simbólica, a una violencia del Estado sumamente fuerte en un contexto además militarizado. Entonces, a manera de conclusión, Nick, en un minuto, pues si pudieras compartirnos como qué de los feminismos podríamos seguir aportando en la solución de estos problemas. Creo que ya lo decía Cristina sobre qué está al centro cuando hablamos de seguridad y de guerra, y yo creo que los feminismos lo que podemos aportar es poner el cuidado al centro, ¿no? O sea, creo que las feministas nos la vivimos hablando de cuidados, de los cuidados como una carga, pero yo también creo que los cuidados pueden ser liberación, ¿no? O sea, creo que si pensamos cómo resolver las problemáticas desde el cuidado y con el cuidado al centro, que es algo que en otras esferas hemos hecho muy bien las feministas, podríamos empezar a pensar pues en formas de resolver estos problemas que no necesariamente pasen por la violencia, por las armas, por el uso de la fuerza, ¿no? Es todo lo contrario a lo que queremos como feministas, el uso de la fuerza, ¿no? Es todo lo contrario a lo que hemos querido construir, el resolver problemas pues a golpes y disparos. Entonces creo que el feminismo tiene eso que aportar, falta que nos escuchen, que nos sentemos entre nosotras primero y luego que nos escuchen, pero definitivamente creo que hay más formas de resolver conflictos que sí pasan por lo estructural, que sí pasan por lo que toma tiempo, y yo sé que tiempo a veces es lo que menos tenemos, pero que nos pueden poner en otro lugar para pensar en cómo atender los problemas, no solamente en microcosmos que pueden ser las colonias o así, sino en realidad en el país. Perfecto, muchas gracias, Nick. Y Cristina, finalmente, en un minuto de conclusión, ¿qué nos puedes dejar aquí en la mesa? Sí, yo creo que también yo seguiría la línea y la propuesta, ¿no? Yo creo que el feminismo o los diferentes feminismos tendrían que realmente, ¿no?, adentrar la discusión de seguridad pública y repensar la seguridad pública a partir de sus valores. Y yo creo que podemos y necesitamos ser muy concretas en esos casos. O sea,
repensar radicalmente, ¿no?, las estrategias de seguridad, repensar esa lógica bélica y sustituir ella con tal vez un trabajo policial más comunitario, ¿no?, tal vez con mayor presencia femenina en las fuerzas policiales. Pero eso también no va a ser lo suficiente. Yo creo que necesitamos el feminismo. Yo creo que tendría que darse también la tarea de repensar el trabajo policial, ¿no?, la identidad policial, o sea, esas instituciones sociales así que tienen ese entendimiento muy masculino, que tienen una lógica interna muy masculina, pero que la verdad están ahí para servir a la población, Claro. ¿no?, en vez de hacer una guerra. Entonces yo creo que eso sería una de las tareas más fundamentales, ¿no?, de realmente comenzar tanto en el macro, que es de estrategias y de directrices y de norteadores, pero también en el micro, ¿no? Claro. ¿Qué es ser un policial? ¿Y qué sería un policial feminista? ¿No? Yo creo que esa sería una buena pregunta para los movimientos y una cosa que tal vez aquí en Brasil y en México nosotros podremos también colaborar un poco más para llegar a algunas respuestas, tal vez no definitivas, pero algunas respuestas experimentales para hacer algo diferente, De ¿no? acuerdo. Bien, pues Cristina, Nick, muchísimas gracias por estar acá y pues un gusto. Aquí yo, Marcela Villalobos, moderando desde acá esta quinta mesa y pues bueno, sigamos conversando estos temas tan fundamentales. Muchas gracias por acompañarnos.